cuestiones del día a día de moverse, más que nada el movimiento. Cuando hablamos de movilidad siempre hablamos del tema de transporte, moverse de un punto a otro de las personas, entonces es un tema. Y también a veces el tema de transporte está siempre cruzado por cuestiones, porque es un servicio, la gente lo utiliza en función de sus necesidades. Quiero decir, si tenía que desplazarse de un punto a otro, si ahora no lo tiene que hacer, no lo utiliza y el transporte sigue pasando por frente de tu casa o en la esquina de tu barrio y eso sigue pasando. Entonces, y todo eso tiene un costo, el transporte, que nosotros desde en Posadas y en verdad sucede, lo tratamos muy seriamente, empezamos a abordar desde el comienzo de la gestión 2019 con todo un equipo de trabajo, empezar a trabajar el costo del transporte, porque es algo que hay que empezar a medirlo y decir cuánto nos sale el transporte, cuánto cuesta el transporte verdaderamente. Poner en blanco los números. Claro, ¿no? poner en blanco los números porque en definitiva saber cuánto cuesta el pasaje, el pasajero paga realmente el costo del pasaje, no lo paga, hoy por hoy por supuesto está subsidiado gran parte del transporte, del pasaje, del transporte, y eso es importante decirlo también en este contexto, inclusive en contexto electoral y cuestiones nacionales. Nosotros hoy por hoy gran parte del subsidio nacional no existe, la provincia se hace cargo de la diferencia que hay entre el costo comercial o el pasaje, que lo que paga la persona, y el costo verdaderamente, la tarifa técnica, el real que debería pagar. En ese sentido está el Estado provincial subsidiando y el Estado municipal con parte de su aporte con lo que les corresponde. Entonces es un poco una tarea importante a veces entender primero cuánto sale y después el día a día también trabajar con estas cuestiones de la frecuencia y ver dónde realmente se necesita más, dónde se necesita menos. Y eso estamos todo el tiempo ajustando. Por eso tenemos un centro de monitoreo, monitoreamos y es la conexión constante con las empresas, también con los vecinos, porque los presidentes de barrio muchas veces trabajamos con esto del ida y vuelta, de la situación, que una frecuencia en algún momento. Siempre tratamos de garantizar que las horas picos el colectivo esté para la gente. Claro. Bueno, hoy la sesión del consejo se hizo en el barrio de los club y nos contaban que el 125 que arranca en barrio Nocilia, en la tercera parada ya se rellena. Claro. Y después recorre otros barrios. Entonces para la gente es por ahí imposible porque incluso no llega a parar en algún momento del recorrido porque ya no entra más gente. Exactamente, sí. Bueno, toda esa situación en horario pico es algo que a veces solicitamos, vemos en los refuerzos, en los famosos refuerzos que hay a veces en horario pico, que por ahí un colectivo pasa cada 15 o cada 10, bueno, en determinado horario pico tiene que pasar cada 5. Esas 40, 50 minutos que se da la hora pico, sobre todo a la mañana, porque por después del mediodía se redistribuye un poco más y a la tardecita se redistribuye un poco más el tráfico de vuelta, pero ese pico de la mañana suele ser importante y ahí es donde uno se pone a pensar a veces la importancia de el dimensionado a veces que tenemos que hacer para un determinado horario de todo un sistema, inclusive las calles, a veces que se carga, ustedes verán, tenemos manos únicas en las ciudades, pero y a veces no dan abasto porque todo un determinado horario. A veces es cuestión también de, cuando nosotros empezamos a pensar a veces en la materia de movilidad y el tráfico, en repensar a veces algunas cuestiones que tienen que ver con la educación y todo esto, que es todos entramos a la misma hora, todos hacemos a la misma hora. Entiendo que también responde a veces el padre va a trabajar, el chico va a la escuela y nos arreglamos así, claro. Pero genera otro tipo de conflictos que, bueno, tratamos de subsanar y esto pasa a veces con el transporte, sobredimensionar para una determinada hora y el resto sobra. Hay alguna gente que dice que el tema de las aplicaciones, sobre todo las motos, por ahí modificaron también bastante el tema del uso del colectivo. ¿Es verdad esto o es un comentario nomás que la gente percibe en la calle? Puede ser, son varios factores, como digo, para mí la variable más importante es un poco la macroeconómica, digo. La gente sale menos. Sale menos, hay menos movimiento económico de la macroeconomía y hace que nos pasa. Nosotros teníamos el primer semestre del año pasado, teníamos más de... entre el primer semestre del año pasado y este semestre de este año tenemos 30% menos de validaciones, de pasajes, de gente que se subió al colectivo. 30% menos de pasajeros sería. Exactamente. Hemos tenido meses como el de mayo, junio, que sobre todo marzo, abril y mayo son los meses por ahí más de mayor movimiento. Entiéndase, enero, febrero, marzo son meses, por ahí tienen cierta variación por el receso, junio, julio también. Pero abril y mayo son los meses de mayor funcionamiento, como así también pasa en septiembre, octubre, y hemos tenido niveles de cantidad de pasajes iguales a enero del año pasado. Qué bárbaro. Entonces, sí, es mucho la verdad. Entonces, hace cuando uno mira ante un colectivo con 50 personas, ahora pasan con un colectivo con 20 personas y ese colectivo tiene el mismo costo que siempre. Entonces, es ahí como cuando uno dice, se divide por cuánto el costo. Cuando uno hace la matemática a veces cotidiana de la casa, del día a día, se puede dar cuenta. No es lo mismo viajar entre 4 personas en un auto de un punto a otro que siempre viajo solo, dividido por claro. Bueno, el transporte pasa lo mismo, entonces uno también trabaja en eso para el análisis, cuánto nos está saliendo y cuánto no. ¿Cuándo fue la última vez que se aumentó el pasaje del colectivo?
El último aumento ha tenido en el mes de enero, febrero, fue el último aumento. Bueno, todo este año hemos tenido una misma tarifa, así que, pero bueno. ¿Se está pensando por ahí en Todavía en no una se audiencia está pública? pensando No. nada, todavía no tenemos pensado nada, pero sí importante siempre analizar esto de monitorear todo el tiempo el costo, cuánto nos ¿Esto sale. descomprime de alguna manera esa presión que por allí el empresariado ejerce a la hora de decir, bueno, no nos dan los números, necesito aumentar y si no aumento, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿bajamos frecuencias? Lo interesante, sí, el tema de la frecuencia siempre apunta un poco a hacer la medida justa, ¿no? O sea, en este contexto, si en los horarios pico, como le digo, garantizar el transporte, garantizar que esté en la frecuencia, si hay que poner refuerzo, se pone refuerzo porque la gente, cuando pasa colectivo tiene que subir a las personas en las paradas, pero sí en los horarios valles, si hay algún tipo de situación de hay baja demanda, en los horarios valles son los lugares donde por ahí se puede llegar a reducir la frecuencia, pero no los horarios pico, digo, insisto, horarios pico a la mañana, al mediodía, a la tardecita que tenemos, son los horarios, por supuesto, a la siesta, a media mañana. Y los nocturnos, que se mantienen los nocturnos. ¿Cómo hace el pasajero, Lucas? Por ejemplo, el pasajero que estaba acostumbrado, que el colectivo, el 03 o el 3, la línea que sea, pasaba cada 30 minutos. Va a pasar cada 30 minutos en el horario pico y después a partir de qué hora. ¿Cómo sabe a qué hora viene el colectivo? Bueno, es un poco también lo que estamos trabajando y a veces lo trabajamos un poco con las empresas para ver esos cuadros horarios y la modificación, porque yo creo, insisto, a veces hay que sincerarse en estas cuestiones, pero sí tener la información con el usuario. Claro. Hay un aplicativo que siempre tratamos de que vaya mejorando, porque es el gran desafío, y en verdad es el gran desafío que a veces pasa con todas las cuestiones. Por eso también a veces el éxito o la incorporación de estas plataformas o estos aplicativos que la gente pide uno por la plataforma, pide un Uber o lo que sea, es a veces la respuesta. La claridad con la información. Sí, porque sí. una persona que salga y esté esperando 45 minutos. Sí, tal cual. Bueno, y la vez a la móvil, por ejemplo, a veces uno te dice que está viniendo un colectivo y no aparece. O sea, Claro. Bueno, por eso tira una información errónea. son cuestiones que uno siempre insisto, no son sencillas porque hay una cuestión también de informática, hay que trabajar fuerte en los aplicativos, hay que invertir. Y eso es todo, esa inversión también tiene todo un costo y eso también tiene que meternos dentro de una matriz de que sea el costo del transporte, ¿no? Entonces, no son esas cuestiones sencillas, pero en esta era de la informatización, de que todo tiene un smartphone, un celular, es importante poder tener esa información. Como digo, no es lo mismo saber que el colectivo va a pasar 7:15, no es lo mismo saberlo en la calle que saber ya en tu casa a las 6:30 que va a pasar 7:15 y vos ya salís a esa hora, más si llueve, más si hace frío. Y además, ponele, si salgo en el horario pico, sé que tengo cada 30 minutos, pero si salgo a las 10 de la mañana, puedo estar mirando en este horario cada cuánto viene el colectivo, ¿no? Eso por ahí le va a dar la tranquilidad a la gente y va a decir, bueno, o salgo antes o salgo un poquitito más tarde. La información para que uno decida, que es importante, y bueno, son parte de los desafíos que venimos trabajando porque con un ida y vuelta, porque no es sencillo, pero sí es importante. Hoy tenemos algunos medios para informar, pero es algo de las cosas que estamos trabajando en esto de la mejora del transporte. Lucas, ¿se viene más estaciones de transferencia? ¿Y también Guazú, por ejemplo? Estamos trabajando ya para poner en funcionamiento, continuar con la obra que hemos trabajado el año pasado fuerte en la obra vial de toda la estación de transferencia, que es la estación de transferencia aeropuerto. Son parte de todo el sistema integrado. Bueno, ustedes saben, el sistema integrado nació hace muchos años, 2005, 2004 se empezó a pensar, trabajar. Hay toda una planificación. Las estaciones de transferencia, se comenzó la estación UNAM, 2007, 2017 estación 40. Está prevista la estación aeropuerto, que es importante ya con todo lo que fue creciendo Itambé Guazú, la conexión con Itambé Miní, la conexión con Villa Cabello, todos esos sectores que tienen que empezar a nuclearse, las conexiones de transferencia. Estación de transferencia 213 también a futuro está prevista también una en 213 y Cabo de Hornos, todo ese sector también para empezar a juntar todo lo que es Comarola Este, A4. Y bueno, estamos trabajando, la intención es que comienzo el año que viene podamos llegar a tener algunos de los andenes, son 2 andenes, están didiseñados en 2 andenes, 2 sistemas andenes. ¿Es el que está enfrente del centro de conocimiento? Frente al centro de conocimiento, aeropuerto, sí. Tenemos el CEPAR ahí también cerca. Está Tenemos el Silicon, claro. O sea, es todo un núcleo de diferentes instituciones que nuclean, por supuesto, diferentes tipos de actividades, que para mí es un punto neurálgico que esté ahí. También a futuro en todo lo que es la travesía urbana, habíamos trabajado en algunos proyectos con Vialidad Nacional para hacer algunas modificaciones a la travesía urbana que tiene que pasar por ese punto ahí, para hacer pasos a diferentes niveles, como está pensado el soterramiento de San Martín y 213. También son todos trabajos que hemos encarado. Obviamente que hay fondos nacionales que tenemos que también ver para trabajar, pero bueno,
Lo que respecta a esto acá, a la estación de transferencia, es lo que lo estamos trabajando con la provincia y para poder llevar adelante en estos meses para decir el año que viene podemos tener ya funcionando que sea uno de los sistemas andenes. ¿Cuántas líneas de colectivo tenemos? En la ciudad tenemos en todo el sistema, en verdad, siempre lo hablamos, cuando hablamos de sistema, hablamos de todo, Garupá, Candelaria, Pachoñal, Profundidad, sistema metropolitano completo, porque bueno, se conectan. Tenemos más de 150 líneas y ramales, yo digo 150, líneas tenemos 150, 50 y pico, que después se transforman en ramales. Muchas son ramales, muchas tienen 2 o 3 ramales, 4 ramales. Entonces eso hace que son 150 líneas y ramales que le Qué bárbaro, es un montón. ¿Y estarían faltando más? ¿Hay sectores que, por ejemplo, están sin cubrir hoy por hoy o todos están cubiertos? Lo que tiene el sistema integrado de la ciudad de Posadas, el sistema metropolitano que tenemos acá en toda esta región, que tiene sistema de contrataciones, cuando se hizo el sistema, tiene líneas que van a ir naciendo en función de las transferencias que existan. Digamos, cuando nazca la transferencia aeropuerto, se van a empezar a celebrar nuevos contratos que ya están previstos de la línea 100, no sé, la 108, la 107, son diferentes tipos de líneas que se van a ir abriendo porque nace esa transferencia, esa conexión del alimentador de Itambé Guazú con esa transferencia. Bueno, es como que se empieza a disgregar todas las líneas actuales que tiene o anteriormente que existían de un punto a otro, bueno, se transforma en un alimentador, en un troncal. Por eso cuando hablamos siempre del sistema, esto es un amplio compendio de cuestiones en territorio, que son las líneas, la trama vial, pero también la trama legal, la trama contractual. Tiene varias cuestiones que es importante, es todo un sistema, por eso la ejecución son en etapas. Lucas, ya, vamos a aprovechar que te tenemos acá el tema de las motos, que nosotros siempre hablamos con Raquel, que es, la verdad que, no sé, es una pandemia, parece, los vagos no respetan los semáforos, andan sin casco entre 4 o 5. ¿Cómo se hace para...? Recién mencionó la 213, la 213 es tierra de nadie, yo soy vecino de esa zona y te digo tierra de nadie eso. Nosotros estamos trabajando en los controles, pero es algo que hay mucho por la concientización, encima las motos, cuando uno te pones a pensar, el paragolpe de la moto es el casco de la persona, es la cabeza de la persona, y tenemos una gran situación con eso, nosotros los controles estamos haciendo cada vez más, viendo los horarios también. Por supuesto que la moto también es hoy una herramienta de trabajo, la gente la utiliza. Es económica. Y muchas personas que la tienen motocicleta hoy por y te lo dicen y lo ves, que no pudieron comprarse el auto, tuvieron que vender el auto, tienen la moto y se desplazan. Pero bueno, nosotros por ahí a veces apuntamos a algún tipo de situaciones. Yo siempre veo el tema por ahí a veces de los delivery, algunas cuestiones del uso en contramano. Usan como si fuera bicicleta, ¿viste? Se meten por la vereda. De la rapidez para llegar con el pedido, con esto. Entiendo que hay una cuestión también a veces ahí de comercio, pero bueno, no podemos poner en riesgo la seguridad de las personas, el peatón y de ellos mismos por una cuestión de comercio. Entonces, el tema de las motos es un tema que tenemos que seguir trabajando, seguir legislando para eso también. Hay muchas cuestiones que legislar y analizar, prohibir, permitir. Creo que hay controles hay mucho. Nosotros hacemos controles, todas las semanas estamos trabajando en eso y hacemos las retenciones correspondientes. Y también la falta de documentación, eso es algo que más allá de... Bueno, sí, me podés decir que una moto está andando a alta velocidad, pasando el semáforo en rojo. Pero lo principal, si no tiene documentación, ya desde ahí la persona puede estar subida en la moto. Y nos pasa mucho, así que es un tema que venimos trabajando hace rato en esto y la verdad, por suerte, yo igualmente, cuando a veces miramos otras capitales de la región, vemos que por lo menos el tema del uso del casco es algo que se concientizó. Claro, sí, se concientizó inclusive en los barrios, a veces cuando vemos en los barrios más alejados, lo utilizan en horarios pico, aunque sea cuando salen algunas de las avenidas, pero bueno, es importante que se entienda la concientización porque suceden los accidentes, todo lo que es el hospital y todo el sistema de salud que tenemos está totalmente a veces abocado al tema de las motos, entonces es importante entender esto y concientizar a las personas. ¿Y el tema de las cámaras también funcionan para las motocicletas? Sí. Las cámaras sí, bueno, el sistema de cámaras, nosotros acá dentro de la ciudad de Posadas, todo lo que responde a las calles y avenidas de la ciudad, no tenemos fotomultas o no tenemos cámaras de detección, pero sí con la policía a veces trabajamos en algunos operativos respecto a eso, pero yo siempre apelo a esto acá, la concientización a veces de las personas es importante, inclusive las empresas a veces que trabajan en este tipo de actividades de llevar personas o de llevar bienes y servicios, el cuidado respecto al motociclista y a ellos mismos. ¿Manos únicas todavía este año no? ¿O por ahí podría darse? No, todavía no, este año no, todavía no
no tenemos certeza, pero bueno, es también cuestión son decisiones que se van trabajando a veces con el intendente, vamos analizando algunos puntos, que bueno, tenemos analizado cierto todo el sector que está alrededor del hospital para el planteo manos únicas, eso, así que bueno, también el año que viene veremos cómo se desenvuelve todo esto para poder implementarlo. Gracias por venir, Lucas. Gracias Gracias por tu invitación. tiempo. La verdad que esperábamos bastante esta nota, así que te agradecemos.